Aloha, bienvenido una vez más a mi canal. Les recuerdo entonces que en mi canal ustedes pueden aprender todo tipo de estrategias para que puedan emplearla en opciones binarias, cuotas o tipo de plataforma donde ustedes se realicen a hacer opciones binarias. Así que pásense por ahí, miren, ves si les gusta todo tipo de estrategia, porque cada quien pues tiene su estrategia preferida. Así que este es un canal muy educativo, así que para que me motiven a seguir haciendo contenido para todos ustedes. ¿Ves? Les recuerdo ahí entonces que me den un me gusta ahí, que compartan, que se suscriban y empezamos. Ok amigos, entonces el día de hoy operaremos aquí, ¿ves? Con un depósito de $27, así como escuchan bien, $27 solo. Y a elegir la posición, entonces como siempre les recuerdo que me basaré en el nivel de soporte y resistencia, como siempre la tendencia del mercado y la naturaleza de las velas, claro. ¿Ves? Intentaré aumentar mi depósito a unos 12,000, así que espero pues poder hacerlo y espero pues que les guste, para que sepan, quieren ver si lo logro o no, quédense hasta el final de este video, así ve. Y también les recuerdo que pueden aprender algo nuevo, algo útil para todos ustedes y quizás lo puedan emplear para su propio beneficio, así que quédense hasta el final y ahora comencemos y encontraremos el primer punto de entrada. Ok, aquí el gráfico se movía una tendencia ascendente durante casi una hora. Y después de actualizar el máximo, entró en una corrección, ¿ves? El nivel de soporte aquí actual fue probado. Y ahora el gráfico, ¿ves? Vuelve a tocar este nivel. Voy a poner los $27 a que el precio se recuperará desde este nivel, ¿ves? Dado que nuestra tendencia general sigue siendo alcista. Como podemos ver, entonces nuestra operación se cierra por encima de nuestro punto de entrada, lo que nos trae ganancia ya. A continuación, el precio rompe el nivel de soporte y se negocia por debajo de él durante un tiempo. Luego llega al nivel de los últimos máximos, donde entro en una operación entonces la reducción del precio durante aquí un minuto, ya que como antes el precio se revirtió desde este nivel B y mostró una caída. Después de nuestro punto de entrada aquí, el gráfico baja y prueba el nivel de soporte nuevamente, así ganamos dinero nuevamente. Ahora vemos cuál es la siguiente situación aquí en el mercado y elijamos pues la siguiente posición. El precio se ha desviado, como pueden ver el gráfico se mueve de manera bastante predecible. Después de que el precio alcanza uno de los límites, el gráfico pues comienza a moverse en la dirección opuesta y veo que se está realizando una prueba pues del límite inferior. Y así que decido ingresar aquí con una operación de $97 al aumento del precio, ya que la última vez pues el gráfico aquí subió desde este nivel, ¿ves? Como resultado entonces mi escenario funcionó muy bien, perfectamente puedo decir, y el gráfico volvió a mostrar un crecimiento desde este nivel, ¿ves? Y cerramos con ganancia. A continuación vemos que el precio no pudo volver al rango lateral y se ha cerrado, ¿ves? Varias velas se han cerrado por debajo del borde inferior. También vemos que la tendencia general en el mercado es bajista, por lo que una operación a la reducción del precio será más segura, claro, ¿no? Y el máximo pues se formó mucho más abajo que el anterior. Por lo que apuesto yo aquí $186 a una nueva caída del precio durante 2 minutos. Durante todo este tiempo el precio no se mueve significativamente, pero al mismo tiempo veo una ligera disminución aquí en el gráfico, así que es lo que nos permitió obtener ganancias de esta operación. Ahora busquemos la siguiente posición y después de operar por debajo del límite inferior aquí, el precio ha vuelto a estar lateralmente y ahora vuelve pues a probar este nivel. Ya que todavía tenemos una tendencia bajista y un nuevo máximo en el gráfico debajo del anterior, pienso que el precio seguirá bajando y entro en una operación con todo mi depósito durante 2 minutos. Bien, como pueden ver entonces se eligió un buen punto de entrada, el gráfico pues aquí demostró una buena caída y cerramos con ganancia. Veamos qué sucede a continuación aquí en el gráfico, aquí en el mercado también. El gráfico rebotó en el nivel de resistencia y mostró una fuerte caída. Ahora el precio se cotiza planamente después de una vela roja de impulso. Así que decido iniciar una operación a la reducción del precio, dado pues que el sentimiento bajista en general en el mercado, creo que pues el precio se irá bajando. Como resultado, nuestra operación aquí se cierra por debajo del punto de entrada
y ganamos con esta operación. Ya tenemos los primeros $1000 aquí en nuestro depósito. Estamos avanzando con éxito hacia nuestro objetivo el día de hoy, ¿ves? Así que sugiero que sigamos operando y elijamos el siguiente punto de entrada. El precio se movió en una tendencia alcista durante unos 40 minutos y luego se volvió aquí de lateral. Así que como pueden ver, el gráfico se mueve con bastante claridad, llegando al borde superior o inferior de la banda lateral. Por tanto, como el precio llega al borde inferior, entro en una operación al aumento del precio durante 2 minutos. Y habiendo probado entonces el límite inferior, el gráfico comienza a crecer y esto nos permitió ganar dinero, ¿eh? Como vemos más adelante, el precio entonces continúa moviéndose lateralmente. Actuaré de acuerdo con un escenario similar y por eso pues cuando el gráfico prueba el borde superior lateral, pongo $2283 a una caída pues aquí del precio. Y espero pues que el precio continúe moviéndose lateralmente y después de la prueba se mueva pues al borde inferior. Como resultado, mi guión funciona perfectamente, hay una fuerte caída aquí en el gráfico y volvemos a estar entonces ganando. Ahora vemos cuál es la siguiente situación aquí en el mercado. El gráfico salió debajo de abajo hacia arriba, mostró un buen crecimiento y luego comenzó a caer, ¿ve? Rompió el nivel de soporte y ahora se acerca al siguiente nivel. Ya que todavía hay una distancia a ella, entro en una operación con todo mi depósito a la reducción del precio. Y bien, el gráfico llega al nivel designado y nuestra operación cierra con ganancia. Y bueno, hemos llegado hasta el final de otro video, espero que les haya gustado. Les recuerdo entonces que pásense ahí, que miren los otros tipos de estrategias que tengo. Y les recuerdo siempre, es importante tener paciencia, que sin pérdida no se puede llegar a ningún lado, ¿eh? Siempre uno pierde, yo también he perdido muchas veces. Pero por eso es práctica, la práctica es el maestro, como dicen, les recuerdo. Así que recuerden ver mi canal, la palabra privado, para que sepan, privado, escuchen bien, para que aprendan muchísimo más. Así que les dejo que por cierto que en la descripción me escriban ahí cualquier pregunta, duda, lo que sea, para poder yo contestársela y seguir haciendo contenido para todos ustedes. Así que nos vemos en la próxima.